Son dos temas los que en estos momentos que estoy grabando este video al filo del mediodía están acaparando la atención de nuestro intercambio público. Lo primero es todavía el eco de un extraordinario discurso que ustedes conocen bien, hecho por Ricardo Anaya en relación con las horas tensas, los días tensos que está viviendo los gobiernos de Estados Unidos y México en relación con el combate del gobierno estadounidense a la violencia perpetrada por el crimen organizado en el país. Vamos a pormenorizar en algunos instantes. El segundo debate es el que tiene que ver con, y nosotros se los advertimos a ustedes, esa mascarada revestida de conversatorio en el Senado de la República, porque en efecto se están perfilando cambios que nosotros aquí se los advertimos, y por lo cual incluso ustedes fueron en su momento informados de mi inasistencia a ese tipo de teatros. Nos vamos a enterar de esos cambios en unos instantes. Vamos primero al hecho de que Claudia Sheinbaum está sentada en un barril de pólvora y con ello el país entero, hay que decirlo. Hay tres elementos clave que vale la pena que tengamos en cuenta en estos momentos. El huachicoleo fiscal. El huachicoleo, el que tiene que ver desde luego con el comercio ilegal del petróleo y la gasolina. Y tres, las relaciones de actores políticos, todos, y en particular relacionados con el gobierno y su partido, con los grupos del crimen organizado. Ahí se encuentran desde nuestro punto de vista las tres pistas fundamentales con las que se va a estar desarrollando la información. De hecho, ya está ocurriendo, como hemos visto en una de estas tres vertientes, el incautamiento, sí, de toneladas, de miles de litros de huachicol que desde el territorio estadounidense se han confiscado y que vendrán más junto con las aprehensiones de funcionarios que, como el de Tamaulipas, no ha tenido el relieve que uno hubiera querido ver reflejado en los medios de comunicación. Pero lo que tiene que ver también con el huachicoleo fiscal es lo que determina que no solo los, líderes o representantes del crimen organizado han hecho para lavar dinero, sino también en la colusión de intereses que han establecido con distintos otros actores políticos. De tal manera que lo que ha sucedido con la gobernadora de Baja California es apenas la punta de un estambre mucho más complejo, en donde ya ha quedado muy claro que están en la mira distintos gobernadores, sin ir muy lejos, el de Tamaulipas y el de Sinaloa, y exgobernadores como el de Morelos y el de Tabasco, nada menos que con Adán Augusto López. Imagínense ustedes, el operador legislativo del gobierno federal en el Senado de la República, porque es el jefe de la bancada de Morena. Así es que también hay que señalar que estamos hablando de algunos de los personajes más tristemente conspicuos en su relación con el crimen organizado y el gobierno federal. Se habla incluso de dos secretarios de Estado, pero no son los únicos. No podemos en modo alguno sesgar el análisis señalando que solo estos personeros del gobierno y Morena serían partícipes de esta trama de intereses que ha volcado al país, no solo, desde luego, en una economía soportada fundamentalmente sobre bases ilegales, sino en la violencia que ha adquirido o que tiene los límites más altos nunca antes vistos, sufridos y padecidos por la población mexicana. Hay, sin lugar a dudas, anótelo usted, también políticos de alto nivel de distintas filiaciones políticas que, sin lugar a dudas, ya lo hemos visto también en Jalisco, forman parte de este entarimado del que estamos viendo sus expresiones más dantescas, que estaremos recogiendo en este portal, y desde luego también en todos los efectos económicos, políticos y sociales que ello tiene.
no les exagero a ustedes si estamos viviendo algunas de las horas o días más importantes de los que haya vivido nuestro país en los últimos 50 años. De ese tamaño es el boquete, y por eso es que en efecto tiene razón Ricardo Anaya cuando habla que en efecto, cobijados con la figura del testigo protegido, y aunque ahí se haya sorprendido Claudia Sheinbaum, a todos nos queda muy claro que los chapitos, así se nombran, han buscado ese cobijo porque van a declarar. Otra cosa es, desde luego, lo que se pueda verificar, porque también aquí existe un reto para los medios y ustedes, usuarios, en no dar por veraces todas las afirmaciones que haya quienes de manera interesada, desde luego, acuden a este tipo de recursos para salvar el pellejo, de tal manera que habrá que estar evaluando entre dichos y hechos, no conferirles veracidad sin antes que pase por el tamiz de la verificación, pero al mismo tiempo también no desdeñar este tipo de aclaraciones o declaraciones que estaremos viendo a través de filtraciones periodísticas, a través de comunicados oficiales de parte del gobierno de Estados Unidos, subrayo, porque el gobierno mexicano parece que siguen ocurriendo las cosas y se encuentra impávido, sin las preparaciones suficientes para atender esto por la vía diplomática. Muy mal hace Claudia Sheinbaum en querer reducir todo al atril mañanero, a sus ruedas de prensa mañaneras, como si el gobierno de Estados Unidos estuviera muy pendiente ahí se ejerciera la diplomacia, la política, y ahí se procesaran justamente las diferencias entre ambos países. No les exageramos a ustedes, estén muy pendientes si les decimos que estamos en cuestión de horas y días para estar dándoles a ustedes una información que va siendo cada vez más impactante, no lo dude usted. Como también le advertimos en otro orden de ideas sobre la discusión de la ley de radio, televisión y telecomunicaciones, conocida como ley Mordaza o ley censora, que ha tenido o ha dado visos de algunas modificaciones. ¡Pam! Mal para Javier Corral, que quería capitalizar en torno suyo los cambios que se están perfilando, o que al menos se han ido avisando que tendría esta ley. No solo la desaparición del artículo 109, que le da la potestad al gobierno federal de desaparecer plataformas editoriales como las de La Revista, etcétera, sino algo mucho más complejo, como es el aliento a la competencia y la certidumbre empresarial en este, que es uno de los ramos más importantes, se encuentra dentro de los 3 ramos más importantes del desarrollo de nuestra economía. El caso es que sí, en efecto, como nosotros advertimos, se trata de un circo en donde ya se tienen definidas algunas decisiones como esta que le estoy adelantando. El órgano colegiado sí será recuperado en relación con la asignación de concesiones, con la revisión de contenidos y todo ello, lo cual no nos parece a nosotros suficiente. Esperemos a ver qué es lo que responde la oposición al respecto, qué es lo que dicen los expertos. En mi calidad, por supuesto, de estudioso de estos elementos, no es suficiente la serie de cambios que se están abocetando y como si fueran una concesión, cuando en realidad, también nosotros se los advertimos, este cambio en particular, el del órgano colegiado, es el que tiene que ver con la marcha atrás que el gobierno federal está dando, porque en efecto se equivocó de manera olímpica cuando lo desapareció, y con eso contraviene a los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y Canadá en relación con estos órganos autónomos del gobierno, colegiados, y que garanticen la competencia y en consecuencia la concurrencia de alternativas distintas. Ya veremos desde luego hasta dónde se llega a perfilar este favoritismo que también se entendía tendiente a beneficiar a el magnate Carlos Slim. Pero ahí tienen ustedes, en estos momentos, estos son los ecos que al filo del mediodía se están dando de esta discusión y la tensa, regreso al primer elemento, la tensa calma, la calma chicha, como se decía en mis tiempos, frente a una tormenta bastante previsible. Les invitamos desde luego a que ustedes participen. Oigan, suscríbanse, activen sus notificaciones, y si en lo posible está en ustedes, también
aquí fondeen a este proyecto editorial. Síganos en las redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter o en X y en TikTok. Igualmente yo me encuentro en estas mismas redes. Le estaremos informando porque esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.